Sí, esto parecería, vamos a cliquear acá, me están preguntando para grabar, parecería que no quiere terminar nunca, ¿sí? Por lo tanto, cuando lo malo es bueno, ¿qué quiere decir lo malo hoy en el mercado de bueno? Hay un sustancial menor crecimiento global que fue exacerbado por la variante Delta, eso generó un castigo muy especial en algunos sectores cíclicos del equity norteamericano y en mercados emergentes, y en el medio de eso tenés una Fed totalmente dovish, total. Estamos. Bien. Por lo que veo estuve muteado hasta recién. Bueno, arranquemos de nuevo entonces. La mayor de todas las burbujas jamás creada por el hombre, digo acá, cuando lo malo es bueno, en el sentido que tenemos menor crecimiento global, fruto de lo que es la variante Delta, que llegó en el 2021 para complicar al mundo, especialmente a mercados emergentes, y básicamente tenemos una Fed históricamente dovish, o sea, laxa a nivel monetario. Se viene Jackson Hole el viernes, que es un evento de política monetaria probablemente el más importante que existe en el año, en donde normalmente la Fed suele insinuar los cambios de política monetaria y bueno, se viene el tapering y probablemente haya algo que comentar o que decir en ese contexto. Sí, justamente en ese entorno, y esto es algo que estuve charlando con mis suscriptores hace menos de una hora. Yo suelo tener una charla diaria con mis suscriptores sobre el mercado financiero y les decía, tiene todo el sentido del mundo salir a hedgear algo a estos niveles. Por lo tanto, si uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta un put del S&P out of the money? Si uno sale a buscar un put a 3 meses de expiración, noviembre de 2021, 10% abajo del strike, con un delta de 16% barato, eso cuesta 1%. Obvio, el primer 10% te lo comes vos en caso de que ocurra, el resto se activaría la protección. Creo que tiene todo el sentido del mundo, por lo menos, comenzar a pensar algunos hedges tanto en el Nasdaq como en el S&P, en caso que a uno le parezca que esto está caro. En promedio, ¿cuál es la intención de la Reserva Federal? Por favor, si tienen el micrófono abierto, les pido que lo silencien, así no hay eco. ¿Sí? Fíjate, Florencia, si los podés mutear vos directamente. Ok, bien, ahora estamos. ¿Cuáles son las 7 malas noticias que están dando vuelta por el mercado ahora? Afganistán fue una, claramente la variante Delta, inflación en Estados Unidos potencialmente, cuellos de botella esta vez generados por la variante Delta, sell-off persistente en China, tremendo sell-off en lo que fue el equity chino, básicamente en el performance anual. China está 30% abajo en el relativo contra el S&P de Estados Unidos, monumental sell-off. Bueno, se viene el tapering, que probablemente arranque en 2022. De alguna forma eso implica una restricción monetaria que preocupa al mercado. Y el mercado está casi en máximos. Va casi, en realidad está en máximos. El S&P hoy cerró en máximos. El Nasdaq cerró en máximos. El Dow está levemente por abajo de máximos. Pero lo cierto es que un mercado así claramente puede estar vulnerable a cualquier mala noticia, a cualquier intención de corrección. No creo que sea otra cosa que una corrección. El bull market anterior duró 11 años y no creo que sea el objetivo de la Fed que esto no dure 10 años por lo menos. La Fed es la principal responsable de alimentar esta monumental burbuja en la que estamos metidos todos y reflacionando en consecuencia. Por lo tanto, parecería que en Estados Unidos la variante Delta podría haber llegado a un pico y esto el mercado lo celebró con un rally furioso en acciones asociadas a reopening, ¿sí? Por ejemplo, aerolíneas, el sector energético. Todo este combo genera la percepción de una Fed obligada a ser más dovish de lo esperado, y eso el mercado lo celebra. La Fed cambió el signo de la ley de gravedad. Esta burbuja parece imparable e incuestionable. Correcciones seguramente las habrá, pero no parecería que sean más que eso. Correcciones que generarán oportunidades de compra más abajo, ¿no? Es el concepto de deep buying todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estuvo ocurriendo esta semana? Bueno, semana de pocos datos macroeconómicos, pero se viene. Please, si podemos silenciar el microfonito, se los agradezco. A Peronia le cuesta aprender algunas cosas. Semana de pocos datos con Jackson Hole, se viene jueves y viernes, se habla Powell el viernes. Segundo, fuerte rally de sectores atados al reopening, todos ellos con RSI abajo de 30 al cierre de la semana anterior. Un RSI abajo de 30 implica sobreventa y generó un rebote técnico que me parece más
más que una reacción fundamental, un rebote técnico exclusivamente. Parece más, como digo, que un rebote técnico que una reacción liderada por fundamentos. Tercero, la pregunta relevante es si el rally en estos sectores es un cambio de tendencia o solamente un rebote técnico. Por ejemplo, lo que pasó en energía, el XLE ralió 7% en 3 días. ¿Sí? Es un mercado histérico, es un mercado vertical, es un mercado que en cuanto le diste la mínima chance para comprar, te sale a comprar, pero también hay que tener en cuenta que el S&P batió 50 máximos históricos desde enero a agosto de este año. Se hace difícil pensar que pueda seguir descontroladamente sin corregir nada. Por eso creo que tiene sentido, al menos, si uno decide seguir largo, salir a proteger autos de money. Por lo tanto, el mercado anticipa probablemente al tapering más dovish de la historia y lo celebra, sí, porque se entiende que la Reserva Federal va a ser totalmente laxa en la implementación de lo que en esencia es una medida de restricción monetaria. Recuerden que el tapering lo que hace es ir reduciendo la emisión monetaria generada por quantitative easing mensual, que son 120 billions, te los va a ir achicando a lo largo del tiempo hasta llegar a cero. Cuando llega a cero se termina QE4, tal como ocurrió en el 2014 cuando ocurrió el tapering del 2014. Eso de alguna forma implica algún tipo de restricción monetaria. La variante Delta es una fuente de permanente preocupación latente, a pesar de recientes buenas noticias en este frente. Parecería que en Norteamérica se alcanzó el pico, bueno, y eso de alguna forma motivó el rally de estos 3 días. La ironía de la variante Delta es que obliga a un tapering potencialmente más dovish, y el mercado lo celebra con el QQQ y el SPY haciendo nuevos máximos, ¿sí? Todos los días. Parecería que no hay manera que este bull market claudique. Un 2% de baja en el índice ya se considera deep buying opportunity, tal como fue la semana pasada. Por lo tanto, se fortalece nuevamente un escenario de menor crecimiento a nivel global. Este aspecto vuelve a dar ventajas de overperformance a tecnológicas y expone al mercado, obviamente, a un riesgo concreto de corrección global. La corrección puede ocurrir en cualquier momento o no ocurrir. Para lo que están largos hace 1 año y medio y han generado retornos de arriba del 150%, creo que tiene todo el sentido del mundo invertir 1% en primas y salir a cubrir algo. Bien. Reopening trades on fire. ¿Sí? Bueno, todos con RSIs en 30 la semana anterior. Bueno, ¿qué es lo que estuvo ocurriendo actualmente? Bueno, para situarnos un poco en perspectiva, fíjense lo que fue la disparidad de la recuperación. Acá básicamente lo que estoy mostrando son los principales sectores del equity norteamericano. Tenemos al S&P, tenemos a Financials, el XLF, XLE Energía, XOP Energía, Jets, aerolíneas, PJ es el ETF que replica Leisure, ¿sí? QQ Tecnológicas, XLE Industrials y XTN Transporte. Fíjense que hubo una gran disparidad en lo que básicamente es la recuperación, viendo que, por ejemplo, los sectores de energía, los sectores de aerolíneas, todavía ni siquiera pudieron llegar a los niveles previos a la crisis COVID. Este gráfico lo estoy iniciando al 31 de diciembre del 2019 y fíjense que gran parte del equity norteamericano está muy por encima de estos niveles. Sin embargo, lo que tenemos del lado de abajo son aquellos sectores cíclicos que están en la primera línea de lo que es el delay al reopening, que básicamente fue motivado por la explosión de la variante Delta, que le empieza a pegar al mundo, diría yo, 3 o 4 meses atrás. Por lo tanto, en ese concepto, fíjense cuál fue la performance del XLE. En nivel absoluto está 20% abajo, si uno lo compara con los niveles del 31 de diciembre del 2019, que fue previo al efecto de la pandemia. El mercado empieza a colapsar entre febrero y marzo del 2020. Fíjense lo que hace Jets. Jets está 28% abajo. Si uno analiza el relativo, fíjense lo importante que es estar del lado correcto de la reflación. En el absoluto, el XLE, ese ETF que replica energía, bajó 20%, pero si uno lo compara en el relativo contra el S&P, está 69% abajo, ¿sí? Desde el 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, hay una underperformance muy marcada en algunos sectores cíclicos norteamericanos, que son los que están en la primera línea de fuego ante el delay en el reopening, y también están los emergentes, que han tenido un 2020 más o menos parecido al S&P, pero un catastrófico 2021, especialmente China, el LM, Brasil tampoco le está yendo bien, Chile, bueno, eso lo vamos a ver en un rato. Por lo tanto, ¿cuál fue la performance del XLE y cuál fue el impacto de la variante Delta? Bueno, fíjense que el XLE, en lo que fue el inicio del 2021, este año, llegó a estar 48% arriba. Impresionante rally tuvo en los primeros 6 meses del año hasta que arranca la variante Delta. A partir de la variante Delta, fíjense que pierde 28 puntos porcentuales. Denme un segundito ahí, a ver si podemos... Ok.
pierde 28 puntos pierde 28 puntos porcentuales. Y básicamente la pregunta es, ¿hasta cuánto va a durar el pricing de la variante Delta? Este puede ser uno de los sectores que más fuerte rebote en consecuencia. Recuerden, de 48 está solamente 20% arriba en el año, se comió 28 puntos por ciento. ¿En cuánto tiempo? 8 semanas. Eso te habla de la agresividad monstruosa que tiene esta crisis. Si uno se concentra en cuáles eran los RSIs del XLE, la semana pasada el mercado se fue al sábado, ¿sí? Con RSIs de 30, marcando clara sobreventa, y ahí vino el rebote. La pregunta es si esto es un rebote técnico o hay un cambio en la percepción de que por ahí la variante Delta está alcanzando ya un pico y se desacelera. Difícil saberlo. Creo que no hay total evidencia para concluir semejante aspecto. Por lo tanto, no es la primera vez que este mercado te rale 8% y la semana que viene te lo devuelve, especialmente en sectores cíclicos tan comprometidos. Una cosa es tener tecnologías, otra cosa es tener estos sectores. Estos son los sectores que más sufrieron como consecuencia de toda la pandemia. Fíjense, por ejemplo, otro sector, Jets, es el ETF que replica aerolíneas, 27% arriba en el año. Fíjense que días atrás llegó a estar 4 negativo. Por tanto, de máximo a mínimo en el año llegó a corregir 31 puntos porcentuales. Este es otro sector que eventualmente puede tener una performance muy fuerte, en tanto y en cuanto, bueno, finalmente la humanidad pueda contener esta pandemia. Creo que estamos lejos todavía de eso. Y creo que el mercado de alguna forma subestimó la velocidad a la que se iba a poder resolver este problema. Este problema es más lento, es mucho más lento de lo que eventualmente creemos. Esa razón le dio una gran ventaja a las tecnológicas, a los bancos, a otro tipo de sectores, en contra de lo que son, lo que yo defino, la primer línea de las cyclicals, que son las que están directamente relacionadas al reopening. Y obviamente todo esto se exacerba como consecuencia de la aparición de la variante Delta a inicios de este año. Fíjense, por ejemplo, cuánto tocó el RSI de Jets la semana pasada, 32, y pegó un rally impresionante. Por eso me pregunto si esto es un rebote técnico o hay algún tipo de cambio fundamental. No parecería que haya nada fundamental notoriamente distinto a lo que fue la semana anterior, sin embargo tuvimos un rally espectacular. El problema de comerse un rebote técnico con un cambio de tendencia es que si es un rebote técnico, el mercado te lo va a devolver en días. Ese es el problema, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este es el ETF que replica leisure, ¿sí? Ocio, básicamente, casinos, hoteles, etc. Fíjense que en algún momento del año llegó a estar 37% arriba, ¿sí? Bueno, se comió 9 puntos de retorno también, por lo tanto, todo lo que fue aquellas industrias relativas al reopening han tenido un castigo muy importante. Ese castigo probablemente se vuelva a neutralizar en tanto y en cuanto la variante Delta se controle. La pregunta es si llegamos al pico de la variante o no. Tengo la sensación de que no hay evidencia contundente como para concluir eso, razón por la cual vuelvo con los RSIs. Todos llegaron a niveles cercanos a 30 y rebotaron. Acá no hubo ninguna noticia fundamental. Me parece que esto es más un rebote técnico que otra cosa. Bueno, eso es un poco hablando de lo que es la coyuntura de esto, ¿no? Por lo tanto, fíjense lo que fue el rebote del XLE en días. ¿Cuándo fue esto? Esto lo estoy calculando desde jueves de la semana anterior hasta la actualidad. Tuvimos un rebote de 7%, impresionante. Lo mismo ocurre en Jets, también parecido, 7%. Fíjense, por ejemplo, acá, Leisure, 4% arriba. Y en el medio de esto, obviamente, todo lo que fue el trade de emergentes sufrió muchísimo la semana anterior. De golpe parecería que eso es lo raro de este mercado. La semana anterior el mercado estuvo muy bearish, la variante Delta, y hubo mucho castigo a las cyclicals de norteamericanas y también a emergentes. Mucho castigo. Sin embargo, gran parte del castigo que vimos la semana pasada se reversó totalmente en estos 3 días. La pregunta es, ¿cambió algo en estos 4 o 5 días? No parecía haber cambiado nada. Lo que caracteriza a esos rebotes fue que todos estos activos tenían RSI cercanos a 30 la semana pasada y rebotaron contundentemente. Por lo tanto, acá tenemos Canadá, por ejemplo. La semana anterior Canadá cerró la semana 4 puntos abajo, bueno, y ahora está rebotando a 4 puntos. En un entorno parecido, quiero ver si puedo, Florencia, no sé si estás ahí viéndome, pero me gustaría poder, yo acá a mi derecha tengo la imagen de las personas que me están viendo y me gustaría, a ver si puedo esconder esta parte o moverla a otro, ahí está, la voy a mover a otro lado porque me está costando ver las performances. Ahí lo corregí, gracias. Fíjense, por ejemplo, Australia. Australia también es un ETF que me gusta, pero Australia tiene un problema relativo, por ejemplo, contra Canadá. El hecho que gran parte de la población australiana no se haya vacunado por decisión propia, porque entienden que por ahí las vacunas no están del todo probadas, hace que la variante Delta haya obligado a muchos lockdowns en esa parte de la economía mundial. Por lo tanto,
el EWA, que es el ETF que replica equity australiano, ha tenido una underperformance importante en las últimas semanas. Vuelvo con lo mismo. Hay mucho trade que fue castigado como consecuencia del resurgimiento de la variante Delta. La pregunta es cuándo se termina. El mercado va a intentar anticipar este concepto, ¿no? Sin embargo, esta fue una buena semana. Fíjense que todo lo que fue castigado la semana anterior rebotó fuertemente, si bien Australia está rebotando menos de lo que la castigaron a inicio de la semana anterior. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, esto básicamente es la performance anual de Australia. Australia llega a 14% de performance anual, casi de la mano del S&P, y desde ahí corrige 7 puntos porcentuales. Por lo tanto, como ven, este es un paradigma que se viene observando en un montón de activos en los últimos 2 o 3 meses, que fue en donde el mercado agresivamente empezó a notar o a apreciar una diferencia notable entre aquellos bloques que estaban impactados por la variante Delta y aquellos que no lo estaban, básicamente, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo viene este concepto de disparidad en la recuperación? Bueno, este es un gráfico que está indicando la performance anual del equity norteamericano, ¿sí? Fíjense que lo estoy poniendo desde diciembre del 2019, ¿sí? Florencia, te pido si por favor podés silenciar los micrófonos. Muchas gracias, ¿sí? Si tenemos, fíjense que la performance que tenemos ahí, ¿sí? Está equiparando al S&P 38% arriba desde el 31 de diciembre del 2019 contra una notable negatividad en lo que diría es todo el mundo emergente. En este mundo emergente, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, a Brasil, negativo, tenemos a China, negativo, tenemos al EM, que es el ETF que replica emergentes, negativo. Por lo tanto, la historia de emergentes fue muy cruel, especialmente en el 2021. Emergente se pudo acoplar al rally durante el 2020 y a partir de lo que yo di en llamar a inicio de año brecha sanitaria, el mercado empieza a pricear una notable divergencia entre lo que fue la performance del G10, del equity del G10, y lo que fue la performance de mercados emergentes. El hecho de que los mercados emergentes tengan tantos problemas para poder contener esta pandemia hizo que fueran terriblemente castigados en 2021. Y ahora vamos a ver un poco en el relativo cómo performearon, pero esta historia básicamente cuenta la realidad. Acá podría haber puesto Canadá y el número sería parecido, podría haber puesto Alemania y el número sería parecido, y básicamente el resto de los emergentes sufriendo en el relativo. Por lo tanto, ¿qué se nos viene probablemente en los próximos días? Bueno, se nos va a venir el tapering, probablemente, de la Reserva Federal. El mercado, hay un dato que es muy importante, si sigue el mercado lo deben conocer, que es el NFP. Este es el dato de empleo mensual que sale en Estados Unidos. Normalmente los datos de empleo de alguna forma anticipan el accionar de la Reserva Federal. Este dato de empleo salió muy firme, por lo tanto, ¿cuándo salió? Salió el 6 de agosto de este mes, por lo tanto, a partir de ese dato, eso generó un salto fuerte en las tasas y a partir del dato empezó a anticipar el mercado un tapering casi inminente. ¿Qué hicieron los financials? Ralearon fuerte y después volvieron a desvanecerse. Las tasas vuelven a caer, si bien ahora las tenemos tradeando en 1,95, las tasas llegaron a estar en 2,05, la tasa de 30 años. ¿Por qué creo yo que le está costando tanto a la tasa de 30 poder cortar el 2 y empezar a tradear por sobre el 2%? Bueno, la razón es que, insisto, el mundo, la humanidad entera está teniendo un serio problema de crecimiento global. La tasa de 30 no solamente captura la performance de la economía norteamericana, dentro de la tasa de 30 años también está el mundo entero. Por lo tanto, mi sensación es que por un largo tiempo todavía a esa tasa le va a costar muchísimo tradear consistentemente por sobre 2%. Por tanto, los financials devolvieron una parte de lo que habían raleado. Por otra parte, tenemos el castigo enorme al equity chino. Está bien que China viene por otro sendero. ¿En qué sentido viene China? Bueno, China amagó o amenazó con sobreregular su mercado y eso generó un castigo enorme y eso no ayudó a ningún emergente. Las tecnologías en el medio tratando de bancar la parada y sobreviviendo. Por lo tanto, si por ejemplo analizamos el mismo contexto pero el petróleo, bueno, normalmente el tapering no le viene bien a ningún commodity. Siempre que Norteamérica sube tasas, eso suele ser un enemigo para los commodities. Por otra parte, si hay algo que fue castigado como consecuencia de la variante Delta fue el petróleo. Si no hubiera habido variante Delta, probablemente el petróleo estaría tradeando en 90. Sin embargo, la semana pasada llegó a tradear en 63 y hoy está cerrando el día tradeando en 68. Por lo tanto, el petróleo tratando de recuperar. De hecho, en estos días hubo un intento de recuperación de los commodities,
pero no veo nada fundamental que realmente puedas sustentar sistemáticamente esa recuperación. Lo veo más como un rebote técnico que como una clara señal de cambio tendencial. Por lo tanto, se nos viene el tapering, que puede ser la medida más hawkish que podamos observar. Por lo tanto, en esencia, es una medida restrictiva, que normalmente se la llama hawkish, pero esa medida hawkish va a tratar de ser vendida al mercado lo más dovishmente posible. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió en el tapering anterior? Vamos a tratar de revisar la historia y tratar de entender qué ocurrió para tratar de imaginar lo que puede ocurrir ahora. El tapering anterior fue sugerido por Bernanke, que era el presidente de la Fed, en mayo del 2013. Desde el momento que lo sugiere hasta el momento que lo implementa, en diciembre del 2013, la tasa de 30 años subió de 2,82 a 3,96, 114 basis. Desde el momento que lo empieza a implementar hasta el momento que termina en octubre del 2014, la tasa de 30 baja a 90 basis. En el neto subió 24 basis, mucho poco, en realidad es poco, para una economía que no tenía los problemas que tiene la actual para crecer. Por lo tanto, este tapering puede ser incluso más dovish que el anterior. En este gráfico se ve notablemente. Fíjense que tenemos en la primera etapa el tapering 114 basis para arriba, la tasa de 30. En la segunda etapa el tapering 90 basis para abajo, el neto 24 basis. ¿Cómo performaron los activos en ese concepto? Por ejemplo, la pendiente de la curva bajó 6 basis. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cómo se mide la pendiente de la curva? Es la tasa de 30 contra la de 2. ¿Sí? Por lo tanto, uno hubiera esperado que en un contexto de relativa incremental restricción monetaria, la pendiente de la curva hubiera aumentado. Bueno, sin embargo, Janet Yellen, que fue la Fed Chairman que implementa el tapering del 2014, se encargó de que la pendiente en vez de subir bajara. Por lo tanto, cuando termina el tapering, la pendiente era 6 basis menos de cuando lo habían comenzado. En ese entorno, y es importante esto, ¿cómo anduvo la performance de las tecnológicas? Bueno, fíjense, 44% del QQQ, que es el ETF que replica al Nasdaq, por lo tanto fue imparable el equity norteamericano. ¿Puede ocurrir lo mismo ahora? Creo que el plan de la Reserva Federal es que ocurre exactamente lo mismo, independientemente de las correcciones que se nos puedan venir. 44 arriba. ¿Cómo hizo el S&P en ese mismo periodo? Desde mayo del 13 hasta octubre del 14, 27% arriba. Y el Dow, un poco más lento, pues está compuesto por compañías cíclicas, 18% arriba. En el mismo contexto, ¿cómo le fue a Emergente? O muy mal. Emergentes no se lleva bien con el tapering. 1,5% negativo. Especialmente Brasil, el EWZ replica el ETF de Brasil, 21% negativo. Claramente hubo una gran divergencia en lo que fue la performance de emergentes con lo que fue la performance del equity norteamericano. No creo que esta vez sea distinto, por el contrario, es posible que esta vez incluso se agrave, porque ahora, a diferencia del tapering anterior, tenemos una brecha sanitaria que está castigando en el relativo muy significativamente a los mercados emergentes. Por ejemplo, ¿cómo fue Turquía? El TUR es el ETF que replica el equity turco, 25% abajo, y podría seguir con una larga secuencia de equity emergente que tuvo retornos negativos contra un equity norteamericano que tuvo retornos positivos. Por lo tanto, el underperformance que tuvo el equity emergente fácilmente se acercó a 35 puntos porcentuales, una bestialidad. ¿Qué hizo el dólar en este contexto? El dólar se fortaleció 6%, y esto obviamente no le juega bien ni al equity emergente, ni a los commodities. Los commodities suelen llevarse mal con la apreciación del dólar, 6% arriba en el periodo. Después que tenemos acá el oro, un trade que nunca me gustó, ni en la crisis anterior ni en esta. Es un trade que decepcionó muchísimo porque no pudo capturar la reflación que hizo el equity norteamericano. Bueno, ¿qué le pasó al oro en torno al tapering? 20% abajo. Otro candidato que en principio debería protegerte contra la licuación del dólar, pero no lo hace, la plata, 34% abajo. Queda claro a dónde parecería que habría que poner las fichas, ¿no? Independientemente de la corrección que se pueda venir o no, parecería que el plan de la Fed es seguir inflacionando los activos financieros del equity norteamericano, el resto de los equities, y especialmente aquellos refugios de valor que no son equity, como el oro y la plata, pierden notablemente en el tapering. Fíjense, por ejemplo, lo que hizo el VIX, el índice del miedo, el que mide volatilidad implícita, arranca con 14% en mayo del 2013, termina con 14%. O sea, el tapering, que en teoría era una especie de fantasma en el 2014, terminó siendo el mejor amigo del equity. Y no creo que esta vez sea diferente. Por eso mi sensación es que el mercado ralió tan fuerte lunes, martes y miércoles en anticipación de lo que va a ser un discurso de Jerome Powell tremendamente dovish el viernes. Por lo tanto, este fantasma del taping probablemente termina siendo un non-event. Lo importante es tratar de ver el tratamiento relativo que haga el equity.
insisto, en tanto y en cuanto Emergentes no pueda resolver el serio problema de crisis sanitaria que tiene, la underperformance de Emergentes va a continuar. La única forma de recuperarte económicamente esta pandemia es resolver el problema sanitario primero. Aquellos bloques que han podido hacerlo o están en proceso de hacerlo han tenido un premio enorme en performance. Aquellos que no han podido hacerlo siguen con el castigo. En un ratito vamos a ver cuál fue la underperformance de Emergentes en lo que va del año. Fíjense lo que hizo el QQQ 3 años después del tapering. Yo acá estoy calculando, bueno, ok, pasó el tapering. Si hacemos mayo 2013 hasta mayo 2017, el QQQ ralió 93%. Impresionante. Impresionante rally que tuvo el equity tecnológico. Por lo tanto, es para tener en cuenta algunos números. Es verdad que todo parece caro. También es cierto que en el 2012 todo parecía caro y todo siguió subiendo hasta el 2020 y necesitaste un COVID para que te noqueara el bull market. Por lo tanto, la tasa de 30 en un mínimo rango de irrelevancia, un tapering 2022 ultra dovish y una variante delta frenando a toda la economía global han generado un entorno en donde por el momento pareciera imposible para la tasa de 30 quebrar el 2%. Una tasa noqueada en estos niveles favorece un entorno bullish equity global, en especial para tecnológicas de calidad. A pesar de todos los problemas que aún enfrenta la economía global por causa del COVID y todas sus variantes, el principal driver de esta burbuja sigue siendo una Reserva Federal dispuesta a hiperinflacionar activos financieros. Si la Fed insinúa dovishness, el mercado sin preguntas va a seguir raleando. Al igual que el bull market anterior, parecería que a este bull market le quedan varios años de reflación permanente, obviamente con correcciones durante la marcha, pero parecería que este bull market tiene mucho para seguir. Una tragedia solamente te sacaría de este bull market, lo cual no es descartable, pero por el momento no se ve ninguna. Al igual que la crisis anterior, las malas noticias anticipan a una Fed aún más dovish, invirtiendo la relación de causalidad. Lo malo termina siendo bullish, porque genera mayor reacción laxa a nivel monetario por parte de la Fed. Esta es la lógica con la que traía el mercado desde 2008, desde diciembre del 2008, momento en que la Reserva Federal anuncia QE1. ¿Sí? Lo malo se celebra, lo bueno da miedo porque implicaría una corrección monetaria de la Fed. Así estamos, es tradear al revés, es haber invertido la ley de gravedad. Por tanto, habiendo invertido la ley de gravedad, ¿cómo están las tasas? Bueno, desde diciembre de 2019 hasta la actualidad, las tasas cortas representadas por la de 5 años, 1,67 contra 0,79, fuerte baja. Fíjense las tasas largas, la de 30, tradeando en 2,33 contra 1,91. Esto lo hice hoy a la mañana. Obvio, la tasa de 30 ralió en la tarde, yéndose a 1,96. Esa es la razón por la cual la ven un poquito más bajo de lo que cerró el mercado. Lo cierto es que estamos tradeando en un entorno de tasas colapsadas, tanto en las cortas como en las largas. ¿Va a cambiar esto? Alguna vez quizá, pero no va a ocurrir en el futuro cercano. Por lo tanto, esto probablemente le va a dar sostén a esta imparable burbuja de equity que viene generando la Fed no desde el COVID, sino desde mínimos de la crisis anterior. El mínimo de la crisis anterior fue el 6 de marzo del 2009. Así que desde el 2009 hasta el 2021 estamos en esta dinámica de mercado. ¿Sí? ¿Cómo viene el VIX? Bueno, fíjense que el VIX a inicios de la crisis, o sea, semanas antes de que explotara el COVID, en enero estaba en 14. Por favor, Flor, ¿podés silenciar a quienes no tienen silenciado el micrófono? Se me complica dar la charla, si no. Gracias. Salta 88 en plena crisis COVID y actualmente lo tenemos trayendo en 17. Por lo tanto, esto te está mostrando un mercado displicente, muy poco preocupado en hedgear. ¿Por qué? ¿Para qué usar hedges cuando la Reserva Federal está detrás pumping money y retroalimentando activos financieros? ¿No? Bueno, esa es un poco la retórica con la que está trayendo el mercado. Es el clásico concepto de put gratis. Y se viene hablando y se viene analizando tanto tiempo. ¿Cuánto? Desde el 2009 hasta la actualidad. ¿Cuánto es eso? Esos son 12 años. ¿Sí? Muy bien. En este contexto, ¿cómo está tradeando el dólar? Bueno, si se viene una media restricción monetaria, fíjense que en lo que va del año el dólar está tradeando 3,5 arriba contra un euro que está tradeando 3,5 abajo. Esta es otra razón más para de alguna forma complicar a los mercados emergentes. Un dólar fortaleciéndose generalmente genera un flow de monedas hacia los Estados Unidos. Los commodities no se llevan bien con la fortaleza del dólar. Esta es otra razón más para pegarle a Emergentes. Emergentes está siendo atacado por 5 o 6 frentes distintos, todos negativos. El principal frente claramente es el sanitario y por el momento no tiene solución. Habiendo dicho esto,
¿Cómo vienen las tecnologías contracíclicas? Bueno, en un entorno de tasas históricamente bajas como fue el bull market anterior, los papeles tecnológicos, fíjense la performance que han tenido, ¿no? Tuvieron el QQQ ralió 710%, el SPY 365% y el Dow 327%. En un entorno de tasas igual ahora, históricamente baja como es el bull market actual, los papeles tecnológicos siguen teniendo el liderazgo en performance. Fíjense que el QQ está 75 arriba, el SPY 39 arriba y el Dow 24 arriba. Por lo tanto, queda claro que el equity tecnológico está teniendo una ventaja tal como fue en la crisis anterior. Si uno calculara la performance desde la crisis anterior hasta la actualidad, el QQQ aproximadamente está 1.200% arriba. Resulta evidente entonces, en ambos bull markets, la clara ventaja que el equity tecnológico tiene sobre el resto de los sectores del equity norteamericano, y no parecería que dicha situación cambie en la burbuja que actualmente alimenta a la Fed y a la que probablemente le queden varios años. Recordemos que por tapering entendemos el proceso por el cual la Fed irá paulatinamente reduciendo su ritmo de emisión monetaria vía QE4 hasta llevarlo a cero, momento en el que QE4 habrá finalizado. Pero eso no implica que toda la enorme cantidad de dólares emitida entre el 2020 y 2021 vaya a sacarse del mercado. Una emisión de semejante envergadura se irá licuando intergeneracionalmente, con un 2% de inflación anual promedio en los próximos 20 años y un 2% de crecimiento anual, la burbuja se licuaría en un 55%, y esto es un cálculo conservador a nivel de inflación esperada. El mercado entonces celebra la debilidad macroeconómica global y alimenta la burbuja, la cual solo tiene 1 año y medio de vida. Es así de perversa la lógica a la que te lleva a operar la Reserva Federal. La ventaja de tecnologías en este incipiente bull market parecería asemejarse a la observada en el bull market anterior. Por tanto, fíjense lo que son algunos números, ¿no? Esta es la performance de las tecnologías contra el S&P y contra el Dow, y esto lo hago desde marzo del 2009 hasta diciembre del 2009. 710% fue el liderazgo del QQQ. Si ese mismo número lo hacemos desde diciembre del 2019, 2 meses antes de arrancar la pandemia, contra agosto del 2021, tenemos al QQQ 76% arriba. Por lo tanto, es evidente que duplica en velocidad a los retornos del resto del equity, el cual también está performeando muy bien. Convengamos que 365% de retorno no está nada mal, 39% de retorno con crisis adentro tampoco está nada mal, pero mejor es si tenés un 76%. Bien, ¿cómo están los tres índices? Bueno, prácticamente los tres arañando máximos. El equity norteamericano está muy por encima de todos los equities. Un tapering en cámara lenta sigue alimentando a la burbuja en todos sus frentes. Fíjense que el QQQ, el ETF que replica el Nasdaq, haciendo máximo histórico hoy al cierre del mercado. Un tapering en cámara lenta sigue alimentando a la burbuja, en especial las tecnológicas. El SPY otra vez batiendo máximo histórico hoy al cierre. Un tapering en cámara lenta sigue alimentando la burbuja, y eso es probablemente lo que va a hacer Powell y lo que va a anunciar probablemente Powell el viernes. Y finalmente tenemos el Dow, con lo cual el Dow está un poquito abajo de los máximos históricos, pero prácticamente arañándolos. Por lo tanto, el nivel de optimismo que hay en equity norteamericano es enorme, no necesariamente porque haya una reacción así importante en el aspecto fundamental de la economía norteamericana, pero hay tanto dinero dando vuelta, bueno, el mercado se da vuelta y se protege contra la licuación del dólar comprando activos financieros. Es la misma lógica que aprendimos en la crisis anterior, se está aplicando actualmente. Por lo tanto, si uno dice, bueno, perfecto, ¿cómo viene el catch-up de tecnológicas contra financials desde el último dato de empleo, que fue el que anticipó la posibilidad de un tapering? Bueno, fíjense que los financials tuvieron la tendencia real fuerte, aflojaron un poco al final, y las tecnológicas siempre encuentran la forma de recuperar. Por lo tanto, el principal enemigo que tendrían las acciones tecnológicas de calidad es una suba muy fuerte en la tasa de 30, y no parecería que eso vaya a ocurrir. Por lo tanto, a pesar de que parezcan caras, parecería que el entorno sigue siendo muy favorable, y por otra parte, son las que mejor calidad tienen, son las que mejor perspectiva de crecimiento futuro tienen. Por lo tanto, se desvaneció de alguna forma Rally en Financials, recuperaron fuerte estos 3 días, pero de alguna forma separó la fuerza con la que habían arrancado, renacen las tecnológicas. La historia en emergentes es muy distinta. Fíjense que esto fue insisto, desde el 5 de agosto, pero esta es la misma historia que se repitió a lo largo del año. Mientras el S&P está positivo, el EM, que es el ETF que replica emergente diversificado, 1,69 abajo, y esto es después de la formidable rally que tuvo ayer el equity emergente, especialmente de la mano de China, que ralió 3-4%, al igual que Brasil. Fíjense, por ejemplo, el FXI de China, en lo que fue desde el último NFP, 1% arriba el S&P, 0,93 negativo China, pero recuperando 4 puntos casi en 2 días.
En un rato vamos a ver cómo está la performance acumulada del año, la cual ha sido realmente muy mala para China. Fíjense Brasil. Brasil también seriamente castigado, recuperando algo ahora, pero como ven el sesgo contra emergentes es muy fuerte y yo no creo que esa tendencia haya cambiado. Por tanto, si uno grafica el year to date del G10 contra China, acá arriba tenemos bloques como Norteamérica, Canadá, Australia, Inglaterra, Alemania. Del lado de abajo tenemos solamente el equity chino. Fíjense que ni siquiera comparte el signo. Mientras que la performance anual de China está en menos 12, la de Estados Unidos está en más 20, lo cual te genera una underperformance de 32 puntos porcentuales, absolutamente enorme. En este contexto, ¿qué le espera al equity emergente? Independientemente del rally de esta semana, lo que le espera a la economía emergente para lo que le resta el 2021 no es bueno, por lo que no esperamos posicionamientos sistemáticos en este sector, más allá de alguna semana de rally motivados, por ejemplo, por un RSI abajo de 30, como fue en el cierre de la semana anterior. El drama sanitario emergente persiste y su solución está. La debilidad de commodities también persiste, fruto de una economía global con evidentes problemas de crecimiento y agravada por una variante Delta, que ha sido un golpe de knockout a economías emergentes. Por lo tanto, si uno dice, ¿cómo fue la performance de emergentes en la crisis anterior? Bueno, si uno analiza de punta a punta, desde los mínimos del 2009 hasta la actualidad, el QQQ hizo 1.289% de retorno, redondeado acá en 1.200, contra un equity chino que hizo solo 70%. Por tanto, el equity emergente generalmente se pasó toda la década anterior de bull market lateralizando contra un Nasdaq que te hizo 1.200%. Parecería que esta vez las cosas son parecidas, hay que seguir poniendo las fichas aparentemente todas en equity norteamericano. Fíjense lo que es este gráfico de rendimiento relativo. Esto es la performance anual. Emergentes arranca el año llegando a estar 7% positivo. Y fíjense, este es rendimiento relativo. Le había sacado 7 puntos porcentuales al S&P norteamericano. Ahí empieza a complicarse el aspecto sanitario y en el medio aparece la variante Delta. ¿Cómo estamos hoy? Menos 20% en el relativo. Tremenda underperformance de emergentes. Si ese mismo número hacemos con China, fíjense el reversal que tuvo China. China de estar más 12 termina estando en menos 31 actualmente en el relativo. Formidable. Está bien que a China se le suma lo que le dije antes, esta potencial intención de sobreregular el mercado. Esta historia se complementa, lamentablemente, con un mapa de commodities al cual tampoco le va bien. Los commodities no se llevan bien con la fortaleza del dólar, ni con la variante Delta, tampoco se llevan bien con la ralentización global, ni con el tapering. Todo eso está pasando. La dinámica de commodities pesa sobre equity emergente. Por lo tanto, esta es otra historia que le juega en contra emergentes. ¿Por qué? Porque su principal fuente de ingresos son la venta de commodities. Por lo tanto, ¿cómo venimos en el absoluto? Fíjense que hay algunos números que rompen los ojos acá. China en el absoluto está 12% negativo, en el relativo está 31% negativo. O sea, si en vez de estar en China estás en Estados Unidos, estás 31% arriba que haberlo hecho en China. Si uno ahora analiza el EM, el equity emergente, está 1% abajo en el año contra 21% en el relativo. Fíjense lo que hizo Chile, 10% en el absoluto contra 29% en el relativo. Esto es lo que hizo Brasil, 3% en el absoluto contra 23% en el relativo. Claramente, la imagen emergente es muy cruel por un equity norteamericano que tuvo una historia totalmente distinta. Bueno, y finalmente Argentina ha pegado un rally absolutamente espectacular desde la semana pasada. Por lo tanto, Galicia la usa como proxy de Argentina, 14% arriba en el absoluto, contra 5% en el relativo, y obviamente se nos vienen elecciones en unos días. Por lo tanto, si uno grafica la performance de Chile, Brasil, China y emergentes contra Estados Unidos, fíjense lo que es la historia anual. Es la misma que le conté antes, que era la historia de los últimos 15 días. Bueno, acá la tienen todo el año. El S&P imparable, 20% arriba, todo lo que es emergentes en general, con un claro sesgo negativo. Por tanto, ni siquiera pudieron compartir el signo. Emergentes ha sido el lado equivocado de la reflación para el 2021. Y no me parecería que pueda cambiar en el futuro cercano. Por tanto, en este caso, ¿cómo tenemos los RSIs? Bueno, 66 el QQQ al cierre de hoy. Insisto, 70 parecería indicar una señal de sobrecompra. Por el momento está ok. 54 el Dow. 61 el X. Sorry que acá no puedo ver cuál es, porque me está tapando el visor. Déjenme ver. Emergente, sorry. Este debe ser el XLE, ¿sí? 61. Después tenemos emergentes. 46, rebotando fuerte de lo que fue 30 en RSI. El FXI haciendo lo propio. El EWZ haciendo lo propio, insisto.
Esto me huele más a un rebote técnico que un cambio fundamental. Eso es lo que le vengo comentando en lo que va de la charla. Fíjense que en general tuviste un rebote muy fuerte de mucho índice, todo relacionado a emergentes o economías cíclicas altamente afectadas por la variante Delta, lo cual tiene sentido. Hay dos sectores que fueron muy castigados por la variante Delta, emergentes en general, por el concepto de brecha sanitaria, y en segundo lugar, los sectores cíclicos de equity norteamericano que están directamente relacionados o impactados por emergentes. Uno puede ser, por ejemplo, el sector energía. El consumo de energía bajó como consecuencia de los nuevos closings que hizo la variante Delta en emergentes, y eso generó un sobrecastigo. No parecería que eso vaya a cambiar independientemente del rally esta semana. Bueno, fíjense que en este contexto el oro está intentando algún tipo de recuperación. El oro no me gustó nunca a lo largo de esta crisis. Si la idea es reflacionar, creo que tiene todo el sentido del mundo hacerlo con equity y no con oro, y queda clara por la performance que ha tenido el oro y que viene teniendo el oro. Fíjense, la plata también intentó algún tipo de recuperación, más aún ahora, con tasa volviendo a subir. Si es que suben, probablemente al oro y a la plata le sigan pegando fuerte. Por tanto, ¿cuál es la conclusión de esta charla? A estos niveles de máximos históricos, en especial en el mercado de equity norteamericano, el mercado queda expuesto siempre a una corrección. Si llegase a ocurrir, no vemos más que eso, o sea, una corrección que nuevamente será oportunidad de compra, probablemente. Hedgear out of the money con un Big Sub 17 parecería tener algo de sentido. Seguimos insistiendo en cegar la cartera equity tecnológico, para lo que anticipamos ser un entorno de tasas históricamente bajas en la parte larga de la curva, y a pesar de un tapering inminente. No vemos una explosión ascendente en la tasa de 30 años, a pesar de un tapering inminente. ¿Por qué? Porque Powell lo va a suavizar de la mejor forma que pueda. Probablemente, con correcciones en el medio, seguirá esta fiesta. Muy bien, les agradezco muchísimo la presencia. Espero verlos para la próxima. Hasta luego.